columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que hoy simplemente vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de esta tarde y vamos a seguir con Primera de Juan. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, como ya lo hemos hecho antes. Hemos orado a ti, hemos pedido, hemos rogado, Señor, por varias cosas. Y ahora te pedimos por tu palabra, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor, y a veces cuando pensamos en lo que pasa en este púlpito, Señor, a veces da temor, porque tu palabra es perfecta, pero tus mensajeros son tan imperfectos. Y es tan difícil, Señor, asegurarnos de que la palabra sale como debe. Por eso, Señor, siempre te pedimos antes, siempre pedimos tu ayuda y siempre te recordamos lo que ya sabes, que somos imperfectos, pero que guiados por tu Santo Espíritu, tu iglesia puede ser edificada. No confiamos, Señor, en la habilidad de los hombres, mas sí en tu gracia. No confiamos en la capacidad de los predicadores, pero sí en el obrar de tu Espíritu Santo. Y es lo que te pido, Señor, que a pesar de todos los defectos y debilidades, tú puedas edificar a tu iglesia en esta tarde como haces siempre en este lugar. Si hay algo, Señor, que aquí respetamos es tu palabra. Y queremos hoy recibirla en nuestros corazones, pero no solo recibirla, queremos que dé fruto. Queremos que afecte a nuestra vida. No queremos decir al final de nuestra historia que pasamos 20, 30 años escuchando muy buenos sermones y nuestra vida no cambió. Queremos, Señor, que cada sermón, cada estudio impacte nuestra existencia, cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de ver el mundo y que cambie nuestra manera de vivir para que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Queremos, Señor, que poco a poco cada sermón se vea en nuestra vida. Y es lo que te pido, que hoy tu palabra impacte nuestra mente, pero también nuestra vida, para que al final, Señor, se vea todo lo que aprendemos en nuestro caminar. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy llegamos a el final del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Y hoy estaremos trabajando 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 27, 28 y 29. Y hoy terminaremos, como dije, el capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Antes de entrar en la explicación de estos 3 versículos, y hoy tendré 3 puntos a tratar en el mensaje, uno para cada versículo. Antes de entrar en ellos, me gustaría recapitular un poco algunas cosas que vimos antes, porque son sumamente importantes para entender lo que aquí se dice hoy. Algunos de los versículos de la primera carta del apóstol Juan son los que más se han usado para enseñar cosas muy equivocadas. Por ejemplo, Juan en una ocasión leeremos que dice que la semilla de Dios está en él, o el que ha nacido de Dios no peca. Es más, dice incluso no puede pecar. Y hay personas que quitan ese versículo completamente de su contexto para enseñar una cosa muy peligrosa, y es que si eres creyente de verdad, tú no pecas. Pero la realidad es que eso está totalmente fuera de su contexto, porque Juan nos había hablado al principio de su carta que una de las herejías que se estaban debatiendo en su tiempo era la gente que decía que en ellos no había pecado. Pero cuando analizamos esa frase en su contexto y vemos que luego Juan lo que especifica es la práctica del pecado,
Y sí dice que el creyente no practica el pecado, ahí lo entendemos bien. La carta de Juan, en su contexto, es muy rica, pero los versículos fuera de contexto pueden ser muy peligrosos. Yo me he encontrado personas que han usado un versículo de esta carta que hoy vamos a ver para decir que como ellos tienen al Espíritu Santo ya no necesitan que nadie les enseñe. Pero eso no es lo que está diciendo Juan. La frase está ahí, sí, como tenéis esa unción, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero si realmente Juan está diciendo eso, si realmente Juan está diciendo que por tener al Espíritu Santo no necesitáis que nadie os enseñe, ¿para qué Dios dice en su palabra que da pastores a la iglesia y que deben ser aptos para enseñar? ¿Para enseñar a qué? ¿A no creyentes? ¿Dios da pastores para los mundanos? ¿Para qué Dios da maestros? ¿Para qué Dios le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina? A través de Pablo le dice eso. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina, predica a tiempo y fuera de tiempo? ¿Para qué tanta enseñanza y predicación si los creyentes no tienen necesidad de que nadie les enseñe? Porque Juan no está diciendo así a gran escala que el creyente no necesita ningún maestro en su vida. Por eso es tan importante entender el contexto. La primera cosa, y lanzo alguna pregunta al aire, ¿de qué temas está hablando Juan? ¿Qué es lo que más se está atacando en el contexto de Juan? ¿Qué verdad o qué persona es la que más se está atacando con herejías en el contexto de Juan? La persona de Cristo, ¿verdad? Y veremos eso también más adelante. Gente se había levantado a decir que Jesús era Dios, pero no era hombre. Otros se habían levantado a decir que era hombre, pero no era Dios. Otros se habían levantado a decir que era medio hombre, medio Dios. Y Juan empieza a mostrar que esas personas las llama como anticristos. No el anticristo del que Juan habla de una manera específica, usa otro artículo para referirse a una persona en particular, sino que a esas personas que llama mentirosos los llama anticristos. Y dice que hay muchos que ya han salido, entre nosotros están, se encuentran y van por todo el mundo. Entonces Juan está hablando en un contexto donde hay anticristos, donde principalmente se está atacando fundamentos de la fe. Juan no está hablando de escatología. Juan no está hablando de que están levantándose para torcer cómo será el fin de los tiempos. Juan está mostrando que lo que se está atacando son fundamentos. ¿Quién es Cristo? Porque para nosotros es la esencia de nuestra fe. Si no sabemos quién es Jesús, no podemos ser sus discípulos. Por eso Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que algún profeta. Pero la pregunta de Jesús es clave. ¿Pero quién decís vosotros que soy? Porque el mundo va a decir muchas cosas. Hay muchos anticristos. De mí se dicen muchas historias. Pero lo importante, vosotros sois mis discípulos. Y vosotros tenéis que saber quién soy. Y ahí Pedro responde que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo dice con mucha claridad, muy bien. Pero ¿por qué tú no eres un anticristo? ¿Por qué tú no estás en la mentira? No es porque seas más listo. Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces estamos en un contexto parecido. Se está hablando mucho de la persona de Cristo. Muchas mentiras se están levantando sobre quién es Jesús. Y además de eso, habían otras al principio que decían cosas como esta, que nosotros no pecamos o que ya no había pecado y cosas similares. Ese es el contexto. Y entonces nosotros vimos que Juan decía, pero vosotros no estáis perdidos como ellos. Vosotros no sois engañados. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis, ¿qué dijo Juan? ¿Qué teníamos? La unción del Santo. ¿Y cuál era esa garantía? La garantía de tener la unción del Santo, el Espíritu Santo prometido por Cristo, el otro consolador, es que Él nos guiaría en toda la verdad. Y esa era la garantía de que nosotros no seríamos engañados en cuanto a ¿qué? A la persona de Cristo, a quién es Dios y a quién es Jesús. El Espíritu Santo es la garantía de que el discípulo de Dios, el discípulo de Cristo, va a saber plenamente quién es Jesús. No significa que no podemos equivocarnos en otras cosas,
Pero él dijo que él es el Espíritu Santo, la unción del Santo era la garantía. Y era una protección ¿para qué? Para que no os engañen. Para que no os engañen. Habrá muchos mentirosos por el mundo, pero a ti nunca te engañarán sobre Jesús. No porque seas más listo, repito, sino porque tienes la unción del Santo. Habrán judaizantes que podrán llegar a decirte, mira, yo concuerdo con que sea el Mesías, pero no con que es Dios. Y te intentarán confundir, pero esa unción, el Espíritu Santo te traerá la convicción de decir, no, Él es Dios. Es totalmente hombre, pero es totalmente Dios. Es un blindaje para el discípulo de Cristo no ir detrás de mentiras propias de los anticristos. Así que vamos al primer punto dentro de ese contexto para entenderlo bien. Y el versículo 27 nos enseña que nadie nos tendrá que enseñar, pero como hemos dicho, sobre eso. Y en cuanto a vosotros, Juan está haciendo matices. Y en cuanto a vosotros, ¿a diferencia de quién? De los anticristos, de los que está hablando, de los mentirosos, de los que son engañados. Esos están por un lado, pero en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, ¿de quién? De Dios. Concretamente, ¿de quién? ¿Quién era el santo? Cristo. La unción que recibisteis de Él, ¿qué dice? Permanece en vosotros. No viene y va. No se va por la tarde y vuelve por la noche. No se va por la mañana y vuelve a mediodía. Permanece en vosotros. Recuerda algo, hermano, estás aquí ahora escuchando la palabra de Dios, has orado, has podido cantar, estás aquí y el Espíritu Santo está en ti. Pero cuando salgas esta tarde, esta noche por esa puerta y vayas a tu casa y estés con tu esposa, con tus hijos, recuerda que sigue en ti. Y cuando vayas a elegir la película que vas a ver por la noche o la serie, recuerda que sigue en ti. Y cuando vayas al coche por la mañana para ir al trabajo y vayas a elegir la emisora que quieres escuchar en la radio, recuerda que sigue en ti y no quieres entristecerlo. Porque a veces se nos olvida. ¿Saben por qué muchos creyentes a veces juegan con los límites, juegan con el pecado? Porque se olvidan que dentro de nosotros hay alguien que se puede entristecer. No es una energía, no es una fuente de poder, no es una fuerza. Es Dios en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y el pecado lo entristece. Y somos llamados a no entristecerlo. No se va a ir, pero se va a apagar. Y por eso empezarás a estar menos sensible en la oración, menos sensible en la alabanza, menos sensible en la palabra, menos sensible en el culto. No habrá cambiado la iglesia, no habrá cambiado la oración, no habrá cambiado la palabra, habrá cambiado que tú entristeciste al Espíritu Santo y está ahí, triste en ti. Y se ha perdido el gozo, como el que perdió David, cuando le dijo a Dios, devuélveme el gozo de la salvación. Él sabía que era salvo. Sabía que seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pero había perdido el gozo. Hermano, a lo mejor estás triste y parece que no está en ti, pero igual solo está ahí apagado y has perdido el gozo. Pero se puede recuperar con una vida de arrepentimiento, de obediencia y de búsqueda. Lo que se apaga se vuelve a encender. Pero hay una cosa que es una promesa. Él permanece en vosotros, la unción permanece en vosotros. Y ahora sí dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Os enseñe sobre quién es Cristo, os enseñe sobre la persona de Dios. Repito, no está diciendo que no necesitamos maestros, pues Dios mismo los da. No está diciendo que no necesitamos pastores, pues Dios mismo los da. No está diciendo que no tenemos que reunirnos con los hermanos, estudiar la Biblia y compartir. Son herramientas, son disciplinas, son medios de gracia. Pero sobre la persona de Dios tenemos una cosa clara. Podemos ir a una reunión a aprender sobre escatología y el fin de los tiempos. Podemos venir a la escuela teológica el sábado a aprender sobre la historia de la Reforma y las doctrinas de la gracia. Pero en todas las reuniones podemos aprender muchas cosas, pero todos sabemos una cosa. Jesús es totalmente Dios y es totalmente hombre. De ahí podemos seguir aprendiendo mucho, pero esa verdad tenemos una certeza, y una certeza que ha traído el Espíritu Santo. ¿Por qué? Recuerdan lo que hemos dicho antes, que Jesús le dijo a Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, tú sabes que Jesús es Dios por Dios mismo. Yo leí un libro,
Me gustó mucho, realmente me resultó muy edificante, y si lo quieren leer, es de César Vidal, se llama Más que un rabino. Me parece muy buen material, pero pensé una cosa, está lleno de muy buenos argumentos históricos y teológicos sobre la persona de Jesús, y deja claro que Jesús era mucho más que un rabino, mucho más que un carpintero, mucho más que un profeta, que Jesús es Dios. Pero yo sentí algo cuando leí ese libro. Si yo se lo doy a una persona en la calle, no significa que él va a acabar diciendo Jesús es Dios. Va a leer el libro lleno de argumentos, llenos de base de peso, y va a decir, no me lo creo. No me lo creo. Me va a decir eso. Porque no se trata de cuántos argumentos proclamamos, sino de la obra soberana de Dios. Y eso es importante. En primer lugar, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, de las cosas que Él ya ha hablado, y esa unción es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Mira qué verdades. La unción permanece, y esa es la garantía que también permanecemos en Él, en Dios mismo. Es el sello del Espíritu Santo, la garantía de que el creyente va a estar en Dios. Y es bueno saber eso, que su unción es verdadera y no mentira. Y en comparación con esos anticristos de los que ha hablado. Entonces, teniendo esas cosas en mente, yo quiero resaltar algunos puntos importantes. En primer lugar, el no tener necesidad de que nadie nos enseñe, es una profecía cumplida. Es una profecía cumplida. Mira lo que dijo Jeremías en el capítulo 31 y el versículo 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano. Mira qué interesante. ¿No les trae a la mente nuestras palabras? Y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué prometió Jeremías? ¿Qué estaba profetizando? Habrá un día en que ya nadie va a tener que enseñar a su prójimo y nadie va a tener que enseñar a su hermano. Pero mira cómo sigue la frase, diciendo, conoce al Señor. No que no les tengan que enseñar la ley de Moisés, no que no les tengan que enseñar los mandamientos, pero no les van a tener que enseñar el qué. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Ves otra vez la relación sobre la persona de Dios en Juan y la persona de Dios en el profeta Jeremías? No se trata de todo, de cada punto y coma de la palabra. Se trata de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Dice, porque todos me conocerán. ¿A quién? A Dios. Hermano, vamos a hacer una cosa, para que lo entendamos creo que todavía mejor. Cuando alguien se acaba de convertir y reconoce que Jesús es su Señor y Salvador, está reconociendo que es Dios, es tanto el Mesías como Dios. ¿Esa persona sabe cómo es el fin de los tiempos? ¿Esa persona se sabe los 10 mandamientos? ¿Esa persona sabe el nombre de los discípulos de Jesús? ¿Esa persona conoce las instrucciones de Pablo a los romanos? Pero ¿a quién conoce ya? Ya tiene al Espíritu Santo que se lo ha revelado. A eso vamos. Él no tiene ya necesidad de que nadie venga a decirle algo de lo que Dios ya le ha convencido. Nosotros le enseñamos el resto. Nosotros lo instruimos, lo discipulamos, pero esa verdad que es el fundamento de que Él sea creyente es gracias a la unción del Espíritu Santo. Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y eso no es por nuestras clases de discipulado, es una obra soberana de Dios. Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Mira qué palabras. Vamos a leerlas despacio. Nadie puede venir a mí. ¿Quién está hablando? Vamos a ir paso a paso. ¿Quién habla, hermanos? Jesús. Ok. Nadie puede venir a mí. Nadie puede ir ¿a quién? A Jesús. Tú no puedes empujar a la gente a Jesús. Tú puedes hablarle a la gente de Jesús. Tú puedes predicarle a la gente de Jesús, pero tú no puedes empujar a la gente a llegar a Él. Nadie puede venir a Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hermano, podemos preparar el mejor sermón para dar en la calle o el mejor sermón para dar aquí. Y esto debe dar ánimo a los que evangelizáis en la calle, a los que compartís el evangelio con compañeros. Porque, hermano, el sentimiento más grande a veces cuando evangelizamos es la frustración, es el más difícil, es el que nos lleva a dejarlo.
Esa persona que dice, voy a darme un año a evangelizar, y después de un año ha conseguido que una persona visite la iglesia. Y esa persona, no vale la pena, yo lo dejo, ya me canso, ya no voy, ya no me divierte, ya no me... Porque en el fondo el ser humano quiere resultados. Es como si viene un pastor aquí y dice, yo voy a hacer la obra por Dios, yo miro los números, y la iglesia pasan 5 años y hay 10 personas. El pastor empieza a cuestionarse, ¿será que vale la pena? ¿Será? A ver, ciertamente yo creo que si no hay fruto puede ser que Dios no te haya llamado, pero a veces queremos un resultado muy exponencial. Es decir, si nuestra iglesia ahora, a partir de ahora, tal y como estamos, cada año crece en 5 personas, sería malo. ¿Por qué? Dios está añadiendo a los que han de ser salvos. Pasa que sí que hemos visto un crecimiento de casi 50 por año en los últimos 3. Pero si fueran 5, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el ser humano se vicia a los resultados. Quiere ver. Y a veces los que evangelizan en la calle les pasa ese sentimiento de frustración cuando no ven. Y más cuando ven que ese hermano habló 2 veces, llegaron 2, yo he hablado 10 y no llega nadie. Esto no es para mí. Hermano, tienes que saber esa verdad. No vino por ese hermano, no vino porque ese hermano tiene un truco, no vino porque ese hermano tiene más experiencia, no vino porque ese hermano sabe más, y no dejó de venir porque tú lo hagas mal. Si vino es porque Dios lo envió. Y eso va a servir para que cuando tú salgas un año a evangelizar, si nadie viene, tranquilo. No es culpa tuya. Pero también si sales un año y vienen 100, no te des golpes. No es mérito tuyo. Te va a cuidar de hundirte y te va a cuidar de la soberbia. Recordar que la obra es de Dios. Cuando la iglesia está mal, yo no me culpo si estoy haciendo bien mi trabajo. Y cuando la iglesia crece, yo no me aplaudo. Porque unos plantan, otros riegan, pero el fruto lo da Dios. Si tu hijo conoce al Señor, no mires al otro padre que el hijo se le ha torcido como diciendo, yo fui mejor padre, yo lo llevé más al Señor. Recuerda eso. Fue Dios que tuvo misericordia y pide que la tenga del hijo del otro hombre. No, tus hijos que conozcan a Cristo no es tu mérito. Eso no quiere hacer que te relajes y no les prediques, pero que confíes en la soberana obra de Dios. Mira que dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Y eso es una garantía preciosa. Si tú has venido a Jesús, vas a resucitar en el día final. Vas a tener un cuerpo glorificado. Y mira que dice ahora, escrito está en los profetas. ¿Y qué está citando Jesús? Y todos serán enseñados por Dios. ¿No es lo que ha dicho Juan? ¿No es lo que dijo Jeremías? Todos serán enseñados ¿sobre qué? Nadie puede venir a mí. Nadie me puede conocer. Nadie puede saber quién soy yo si no lo hace el Padre. Porque es el Padre el que se encargará de enseñarles a través de la unción. A través de la unción. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Pero hay una cosa que yo quiero resaltar. Saliendo un poco de este margen, la Biblia nos enseña que esa unción la debemos alimentar con la palabra. Porque nosotros conocemos a Dios, pero queremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y solo hay una forma de hacerlo, a través de la palabra de Dios. Así que yo quiero seguir en este punto con un llamado a la abundancia espiritual. No te conformes con tener la unción y decir, ya conozco al Padre. No, yo te hago un llamado a la abundancia. Y esa misma unción que te ha hecho conocer al Padre es la misma unción que te va a hacer convencerte de todas las verdades que contienen la palabra que el Padre ha revelado. Colosenses capítulo 3 y el versículo 16 dice que la palabra de Cristo habite como, no un poco, hermanos, en abundancia, en abundancia. Hubo un día, me sentí triste por eso, hace unas semanas hubo un día que trasnoché, hace tiempo cuando tenía los dolores en la espalda y todo ese tema. Pasaba noches malas, estaba en otra habitación porque no dormía, entonces no quería molestar a Clicia. Y aprovechaba para hacer varias cosas en la noche, no carpintería porque si no
pero varias cosas. Y un día recuerdo que me puse una serie de Netflix. No tenía ningún contenido así peligroso y la verdad que me enganchó. Era de investigación, de casos raros que investiga la policía. Y cuando miré el reloj, me acuerdo que había pasado literalmente 4 horas. Y había visto, porque me di cuenta que ponía el capítulo de la temporada 1 y capítulo 7 u 8. No había pecado en sí mismo, o sea, no había nada que hubieran visto mis ojos que me perturbara, pero me vino un pesar al corazón. Sí, ¿en serio? 8 capítulos, campeón, no había otra cosa que hacer. O sea, y sí, podía haberme justificado diciendo, luego tengo el día para estudiar la palabra, pero lo vi como una pérdida de tiempo, porque hay algo que desde hace un tiempo está en mi corazón. Tengo demasiado que aprender de Dios y no puedo perder el tiempo. A veces me siento con pastores y están hablando de temas de la Biblia que no domino y me siento como perdido, como diciendo, eso lo tendría que saber. Y a veces me siento con otros y lo mismo, porque a lo mejor yo domino otro que ellos no dominan. Hace poquito Will me hizo una pregunta por WhatsApp. Claro, vamos estudiando y vamos aprendiendo. A veces tenemos más afinidad. Mi corazón se decanta mucho por los profetas menores y cuando me siento con gente no lo suelen leer mucho. Hay otros que se centran mucho en Apocalipsis y yo quizá estoy un poco más verde y con más motivo entiendo que no tengo tiempo para ver 8 capítulos de la serie. Y yo quiero conocer más a Dios. No está mal ver algún capítulo, repito, no está mal que veas alguna serie, de vez en cuando veas algún capítulo, pero a lo mejor si tú eres una persona como yo, que como te guste tienes tendencia uno tras otro, cada uno es como es. Yo como digo, la bebida no me engancha, la droga no me engancha, pero como la serie sea buena, ni parpadeo, no me viene el sueño, yo tengo que obligarme a dormir. Entonces yo tengo que entender que a veces esas cosas se vuelven una carga en mi vida espiritual. Y me tengo que dominar y decir, como el chocolate, una tableta al día está malo, una oncita no, pues con Netflix es el chocolate. Una oncita, un capítulo, y cuesta, porque lo acabas de ver y dices, oye, me da tiempo de ver, son 40 minutos, ¿qué va a pasar? Y tienes luchas internas de decir, no. Pero cuando entiendes esto, que la palabra de Cristo tiene que abundar en ti, no tienes tiempo para perder, hay falta palabra en nosotros. Porque esa palabra va a cambiar tu carácter, te va a cambiar como esposo, te va a cambiar como esposa. Hay tanto que aprender, hay tanto que mejorar, hay tanto que cambiar, hay tanto que adaptar de nuestra vida a la voluntad de Dios, que tenemos que leer constantemente. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y mira la palabra que ha usado Pablo, enseñándoos unos a otros. Y no es contradictorio, porque sabemos quién es Dios, pero unos a otros nos enseñamos otras muchas cosas. A eso me refiero. Pero que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, hermano, porque es a través de esa abundancia de la palabra que la misma unción nos va a seguir transformando a la imagen de Cristo. Y a los Efesios lo dice de otra manera Pablo, en Efesios 5, 18 al 20. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Yo quiero que entiendas este paralelo que acabamos de leer. Pablo ha dicho, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Y qué ha traído eso? ¿Qué ha traído el hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales? Ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, ¿tú quieres erradicar el chisme de nuestras casas, de nuestra iglesia, de nuestras mesas? ¿Tú quieres erradicar las conversaciones necias y vacías que no edifican? Llénate del Espíritu Santo, porque eso va a destrozar tu carne y eso no va a salir de ti. Llénate del Espíritu Santo. Y cuando tengamos una iglesia llena del Espíritu Santo, cuando nos sentemos a comer o a tomar un café, ¿sabes qué haremos? Cantos, himnos, edificación. Edificación. Hermanos, que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, porque yo quiero ese resultado. Yo quiero estar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. El otro día recuerdo cuando fuimos al Chonero y nos decepcionaron con el buffet. Pero las hermanas hablaron a esa camarera y está a punto, está interesada en visitar la iglesia. El tema central era Jesús. Y luego fuimos a tomar un café porque la gente no se cansa. Es bonito estar con los hermanos, pero hermano, hay límite.
Parece que algunos no trabajan al día siguiente. Y a veces yo pienso, yo soy el que no tiene que ir a un puesto de trabajo con un jefe que me mira. Vosotros sí, no tenéis casa. Pero luego me gozo viéndolo junto y me callo. Y luego los vi allí y me senté en un momento. Yo ya quedaba con 4 hombres, estaba ahí y vi a las hermanas. Y cuando me giré estaban orando en el McDonald's. Y habían hablado a una muchacha ahí. Y yo en mi corazón como pastor decía, Señor, yo quiero que los hermanos de Caminando por Fe, yo sé que quedan, pero que sea para esto. Que cuando queden, acaben orando, alguien conozca a Cristo, se hayan edificado, porque así vale la pena. Así vale la pena. Yo llegué a casa regocijado, viendo esa mesa de mujeres orando en el McDonald's, bonito. A mí me encantó y yo en mi corazón como pastor decía, Señor, que siempre sea así cuando quedemos. Que uno saque la guitarra y cantemos al Señor, que otro ponga la Biblia en la mesa y compartamos una palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en la palabra. Tenemos que abundar en Él. Y ese es el resultado de estar, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Pero antes de seguir con el segundo punto, hermanos, en el versículo anterior hemos dicho esto. Enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Son las mismas cosas que ha dicho a los efesios, ¿sí o no? Entre nosotros salmos, himnos y canciones espirituales. Pero a los colosenses, ¿qué dice que ha sido la base que lo ha traído? A los colosenses ha dicho que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Y qué va a traer esa abundancia de la palabra en nosotros? Que cuando nos reunamos haya salmos, cánticos espirituales e himnos. Y justo después vemos a los efesios que el resultado es llenaros del Espíritu Santo y habrán entre vosotros salmos, himnos y canciones espirituales. No lo unes. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Llenándonos de la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra? ¿Quién reveló la palabra? El Espíritu Santo. Cuando te llenas de la palabra, te llenas de Él. Te llenas de su palabra, te llenas y su unción te guía. Hermanos, un llamado a la abundancia espiritual. Que no nos conformemos con el estado espiritual que tenemos hoy. Yo quiero que te examines un instante ahora y te preguntes, ¿se ve lo suficiente a Jesús en mí? Si no, si eres como yo y reconoces que todavía no, vamos a abundar espiritualmente. Hay tanto que crecer para que se vea más a Jesús. Yo no quiero perder tiempo. Yo leía un texto que puso un hermano en su estado de WhatsApp ayer o antes de ayer, que hablaba sobre la vida de Spurgeon y hablaba de predicar 7 a 10 sermones, a veces al día, de leerse cada semana 2, 3 libros, de dar clases. Yo veía todo eso y no me cuadraban las horas. Pero yo me sentía como, Señor, yo a veces he llegado a pensar que hago mucho por ti, en el sentido de que me doy bastante a la obra. Y vi eso y dije, no, yo me tengo que dar más. Incluso a veces intento darme más. Y el otro día me resultó gracioso que mi esposa me dijo, amor, date todo lo que puedas al Señor. Porque ahora vas para 34, pero dentro de nada tendrás 50 y no tendrás fuerza para hacerlo. Hazlo ahora que puedes. No tendrás con 50 o 60 energía para 3 sermones al día, para dar clases, para hacer esto. Hazlo ahora. Dale todo. Luego tu cuerpo mismo te va a parar. Hermanos, aquí hay gente en esta sala que ahora tiene mucha fuerza para darle cosas al Señor. No esperemos a los 50 para decir ahora quiero servirle. Porque ya el cuerpo no te va a dejar. Vas a querer, pero te va a faltar el aire. El Señor también quiere que los jóvenes le sirvan. Hermano, aprovecha que ahora estás, como muchos dicen, en la flor de la vida. Date al Señor. Date al Señor. Luego no tendremos tanta fuerza. Vamos al segundo punto, que he titulado Confiados o avergonzados. El versículo 28 parece que cambia un poco de imagen en nuestra mente y dice así, y ahora, esa es una manera de llegar a una conclusión. Y Juan está realmente llegando al final del capítulo 2 y trae como una conclusión, dice, hijos. ¿A quién sigue escribiendo Juan? Los ha llamado hijitos, los ha llamado hijos. Nos vuelve a recordar los destinatarios de la carta, son creyentes. ¿Y qué les dice? Permaneced en él.
La unción permanece en vosotros y vosotros permanecéis en Él, pero ahora lo pone como una responsabilidad. Antes era un hecho, la unción está en vosotros y eso significa que permanecéis en Dios. Y ahora hay un llamado a permanecer en Él. Es como, ¿permanecemos o tenemos que permanecer? Las dos cosas. Estás en Dios, pero te tienes que esforzar cada día para permanecer ahí. Es como cuando la Escritura dice, cuida tu salvación con temor y temblor, y justo después te dice, porque Dios pone el querer y el hacer. Hay soberanía, pero hay responsabilidad. Si solo hablas de responsabilidad de los hombres, vas a fabricar fariseos, vas a fabricar legalistas, que van a creer que todo depende de ellos, van a mirar a otros por encima del hombro y van a llegar al cielo pensando que se lo han ganado. Yo he visto gente que el texto de los violentos arrebatan el reino de los cielos, lo interpretan como que es la gente que se lo ocurra. Al final parece que es una obra de mérito. Si tú solo hablas de la responsabilidad del hombre, tienes que, vas a crear legalistas que van a confiar en sus esfuerzos. Pero si solo hablas de la soberanía de Dios, que en algunas iglesias reformadas tristemente pasa, que solo hay gracia y soberanía y nada más, creas gente relajada con el pecado, gente que apenas ora, gente con vida espiritual pobre y mediocre, gente sin fervor espiritual, que apenas busca al Señor, porque solo escucha sobre soberanía y gracia y no ve su responsabilidad. Hermano, la Biblia no tiene una o la otra. La gente dice que cuando hablaba con Spurgeon, y él hablaba de sus creencias, era calvinista, pero que cuando predicaba parecía arminiano. Y es verdad, Spurgeon al final algunos calvinistas lo miraban con recelo, porque tenía sermones que apuntaban a decir, hay que orar, hay que santificarse, hay que ir a la cruz. Y tú, no, pero el Señor lo hace. Pero él te ponía esa carga. Y luego terminaba diciendo que sí, que era Dios el soberano. Pero él resaltaba también la responsabilidad. Y yo creo que él encontró el equilibrio perfecto, porque es lo que muestra la Biblia. Cuida tu salvación, pero recuerda que es Dios el que pone el querer y el hacer. Dios es soberano y tú eres responsable. Y cuando predicamos las dos cosas, formamos unos discípulos bíblicos, discípulos que se esfuerzan, que buscan, que ayunan, que oran, que quieren estar llenos del Espíritu Santo, pero no se dan golpes. No miran a nadie por encima del hombro porque saben que todo se lo deben a Dios. Y eso es nuestra responsabilidad. Permaneced en Él para que cuando se manifieste, ¿eso a qué nos hace pensar? Cuando se manifieste, ¿cuándo? La segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere Juan que tengamos cuando Cristo venga? Confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Y eso es algo justo que va a pasar. Unos estarán gozosos y otros estarán avergonzados. Paul Washer lo define en una ocasión de esta manera: el día de la segunda venida será el mejor día y más glorioso para unos y el día más terrible para otros. No habrá punto medio. Para unos será el mayor día de la historia, para otros será el peor. No habrá punto medio. Nadie quedará apático, así con un sentimiento raso el día de la venida de Cristo. Unos estarán temblando de terror y otros estarán brotando de gozo. No habrá punto medio. Unos estarán confiando y otros estarán avergonzados. Porque el día de la segunda venida de Cristo habrá una separación justa. Una separación justa. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Recompensará a cada uno según su conducta. Hermano, cuando Cristo venga, recompensará a cada uno según su conducta. Pero no según su conducta a la luz de los hombres. Tú le preguntas a mucha gente de este mundo y te dice: yo no he matado, no he violado, no he hecho un holocausto, soy bueno. Eso es la conducta según los hombres. Para los hombres, si no eres Hitler, no estás mal. Para los hombres, si no has violado y has degollado gente, los hombres, ¿quién no miente de vez en cuando? ¿Quién no le ha quitado el cambio a sus padres, el monedero? ¿Quién no ha robado algún chicle, una cosita en el mercado? Para los hombres eso
No está mal. ¿Quién nos ha ido de copa y se ha emborrachado de vez en cuando? Para los hombres eso. El problema es que ellos miden con la vara de medir de Sodoma y Gomorra. El problema, hermanos, es que Dios no hará un juicio con la vara de medir de Sodoma y Gomorra. Dios hará un juicio con la vara de medir de Él y su santidad. Y eso da temor. Eso da temor. El que no puede pecar, el que es puro, perfecto, en todas sus obras, pensamientos, acciones y palabras, nos va a medir conforme a su vara de medir. Y recompensará a todos según sus obras. Voy a decírtelo de otra manera. En el infierno está Hitler. Y en el infierno está tu tierna abuela, que te hacía bizcochos, leche calentita y abrazos, si no se arrepintió de sus pecados. Los dos estarán juntos. Cuidado, con pensar que allí solo va a estar Mussolini, Maduro, Pinochet, Hitler y alguno más. No, nuestras madres que no se han arrepentido de sus pecados estarán con Hitler también. Nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, que nos caen bien, que creen que no son tan malos y creen que no necesitan un salvador, estarán con Él también. Estarán con cada dictador, con cada violador y con cada asesino. Hermano, en el infierno habrá gente que simplemente dirá, yo es que simplemente no creí en Jesús. Es el mayor de todos los pecados. Es el mayor. Pero cada uno será recompensado según sus obras y solo habrá honra o vergüenza. Mateo 8:38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. ¿Cómo es esta generación? Adúltera y pecadora. En aquellos tiempos ya lo era, Lo sigue siendo. Es la descripción del mundo. Una generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si tú te avergüenzas de Cristo aquí en medio del mundo, Cristo se avergonzará de ti cuando esté en el juicio. Cristo dirá, yo no tengo que ver contigo. Tú fingías que no me conocías allá abajo. Cuando el mundo pecaba y tú pasabas entre ellos, no alzabas la voz diciendo, mira, esto está mal ante los ojos de Dios. Agachabas la cabeza como ese Pedro que me negó. ¿Porque no querías tener problemas? ¿Porque no querías generar tensiones? Hermano, yo creo que la iglesia evangélica de hoy llama tolerancia, amor y otras cosas a un pecado que lo quiere ocultar y se llama temor a los hombres. Tenemos demasiado miedo de la gente. Te digo yo, hay gente que va a una comida con personas y prefiere no tener tensión ahí y esconder a Dios, pero no le da temor avergonzar a Dios con eso. Tiene más miedo de la gente. Hermano, tiene miedo de la mirada de gente pecadora cuando deberíamos tener temor de la mirada de aquel que sus ojos son como llama de fuego. Tienes temor de gente que te puede rechazar, de gente que te puede insultar. ¿De qué tienes temor? ¿De quedarte sin amigos? ¿De que no te quieran en el trabajo? ¿De qué tienes temor? ¿De que no te quieran en el instituto? ¿De que no te quieran en la universidad? ¿De que tu familia te rechace? ¿De que tu mamá te rechace? ¿Tu papá te rechace? ¿Tus hermanos o tus hijos te rechacen? ¿De qué tienes temor? ¿Qué hay tan valioso en este mundo que te dé tanto miedo perder? No tengas temor de los que pueden matar la carne. Ten temor de aquel que puede mandar tu alma al mismo infierno. A él hay que temer. No a los hombres. No a los hombres. Si mi madre me va a querer ahora, me va a querer como cristiano. Y si no le gusto como cristiano y quiere hacerme echar un pulso como o eres mi viejo hijo o no tengo relación, lo siento mamá. Quien no es capaz de dejar padre, madre, esposa, hijos y hasta su propia vida por él, no puede ser su discípulo y me va a doler. Y voy a pasar noches llorando, pero él vale más.
No me hagas elegir entre Jesús y mi madre. No me hagas elegir entre Jesús y mi padre. O ni siquiera entre mi iglesia, tu iglesia. No, amo más a Dios y su pueblo. Porque al cielo no entraremos por la sangre que hay en nuestras venas, sino por la sangre que rociaron en un madero. No es mi hermana de sangre la que me llevaré al cielo, sino los hermanos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Por eso nunca volveré a tener, aunque me rechazara todo el mundo y mi familia me diera de lado, Dios me ha dado una familia. Pero hay gente que sigue pensando que el mundo vale más. No, hermano, serán todos recompensados según sus obras. Y los que no hayan sido valientes para honrar el nombre de Jesús en esta tierra, Jesús no los honrará delante del Padre en el día del juicio. Sí, podemos hacerlo con miedo. Nos pueden temblar hasta las piernas, pero nadie va a quitar el nombre de Jesús de nuestra boca. Hermano, gente ha muerto en el Coliseo con un cuchillo en la garganta y al segundo de preguntarles, ¿niega a Jesús o te degollo? Y prefirieron perder su cuello antes que avergonzarse de Jesús. A las madres cogían a sus niños pequeños, las ponían primero a su hijo. ¿Niega a Jesús o degollo a tu hijo? Porque sabían que le iba a doler más ver eso. Y las madres veían cómo degollaban a sus hijos, pero no negaban a Jesús. Fieras se los comían, tigres y leones. Gladiadores jugaban con ellos como si fueran de plástico, a golpes de martillo y de espada. Y todo por decir, Jesús es rey y el César no. Y ahora yo voy a mi trabajo, me enseñan un vídeo inmoral o me cuentan un chiste indecente y solo hago así como... ¿Qué pasaría si nos llevaran a nosotros al Coliseo? Que Dios levante una generación de creyentes valiente, que se avergüence de hacer lo malo, pero no de Cristo. Que nos avergoncemos de hablar más de la cuenta, que nos avergoncemos del chisme, del pecado, de la maldad de nuestro corazón, que nos avergoncemos de la inmoralidad, de lo que desean nuestros ojos, o de pasar por encima de su palabra, pero no de Jesús. Hay tantas cosas de las que me tengo que avergonzar en mi vida, tantas palabras que no tendría que haber dicho, tantos pensamientos que no tendría que haber tenido, pero Jesús no. Él es lo único en mi vida puro y santo de lo que me puedo honrar. Y no lo voy a esconder. Si mi familia no quiere a Jesús, no me quiere a mí. Si mis hijos no quieren a Jesús, no me quieren a mí. Si mi trabajo no quieren a Jesús, me echarán. Pero donde yo vaya, Jesús va conmigo. Porque la unción está en mí y permanece en mí. Y no la puedo aplazar cuando entro en el trabajo 8 horas. Pero los creyentes, como dice Juan, para que tengamos confianza, los creyentes no tenemos temor el día del juicio, no tenemos miedo del día del juicio, no estamos acongojados, preocupados, porque para nosotros sí va a ser un día de gloria. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, en su segunda venida obviamente, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, mientras muchos tiemblan, mientras muchos están amedrentados, mientras muchos van a sufrir, tú y yo vamos a ser manifestados con Cristo en gloria. Este pedazo de carne que solo nos trae problemas ya no estará. Por fin dejaremos de pedir perdón. Por fin dejaremos de vivir arrepintiéndonos, de luchar con esta carne maldita. Por fin todos nuestros pensamientos serán puros, todos nuestros sentimientos serán santos. Porque tendremos por fin un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado por toda la eternidad. Pero esos creyentes que permanecen en Él, esos creyentes que no serán avergonzados, esos creyentes que tienen la unción, esos creyentes que están en Dios, tienen una marca, y termino con ese tercer punto. La marca de los nacidos de Dios. Lo he llamado así, la marca de los nacidos de Dios. El versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, y lo sabéis, ¿por qué lo sabéis? Porque la unción está en vosotros y lo conocéis. Si sabéis que Él es justo, mira qué dice Juan, ojo que esto es importante. Sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Juan tiene mucho tema doctrinal, teológico en cuanto a la persona de Dios, pero veremos en la carta de Juan que habla mucho de la vida del cristiano. Juan es el que hablará mucho de pecado, de practicar el pecado, de no amar el mundo, de tantas cosas ha hablado Juan y va a hablar. Juan nos ha dicho algo. Sí, el día de la manifestación gloriosa de Cristo para nosotros será maravilloso, pero ojo, examínate, porque la marca de aquel que ha nacido de él es que también es justo, como él es justo. En primer lugar, habla de los nacidos de él. ¿Qué es alguien que ha nacido de Dios? Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han creído en su nombre, no ha sido por voluntad de carne, por voluntad de hombres. Ha sido un nacimiento espiritual que solo puede darse por voluntad de Dios. Nadie se levanta una mañana queriendo nacer de nuevo. Nadie se levanta una mañana a decir, oye, qué ganas de ser cristiano hoy. Es una obra de Dios. Por eso dice los que han nacido de Él, en los que Dios ha hecho esa obra soberana que llamamos nuevo nacimiento, que llamamos conversión, que llamamos regeneración. Ponemos varias palabras, pero apuntamos al mismo acto. El momento en que Dios nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas criaturas, nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne y nos da la unción, nos sella con su Espíritu Santo. Y sin ese nacimiento no habrá gloria eterna. Sin ese nacimiento no hay gloria eterna. Puedes pasar toda la vida yendo a una iglesia. Si no has nacido de nuevo, no eres salvo. La pregunta que nos debemos hacer muchas veces no es ¿qué sermón escucho? ¿Qué alabanza escucho? ¿Qué oración hago? ¿O dónde congrego? Al final, una pregunta más importante es, ¿he nacido de nuevo? Porque puedo escuchar los sermones más bíblicos, estar en la iglesia más saludable, pero si no he nacido de nuevo, no veré la gloria eterna. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿cómo era? A los ojos de la gente, ¿cómo era Nicodemo? Santo, perfecto, moralmente recto, en cuanto a la ley celoso, cumplidor. La historia muestra que cuando hombres como Nicodemo pasaban por la calle, los padres que llevaban hijos, sobre todo varones, los miraban y les decían, ojalá fueras un día como Nicodemo. Cuando pasaba Nicodemo por la calle, hombres judíos que lo conocían, posiblemente curvaban un poco su rostro en señal de respeto y reverencia. No era un simple rabino, era alguien de renombre, alguien conocido, alguien que ante los ojos de la sociedad era un referente, por fuera ideal, por fuera un ejemplo, pero llega Jesús y cambia la historia. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre siendo viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y salir? Oh, Nicodemo, eres maestro y no sabes esto. ¿Qué le quiere decir Jesús con esto? Que esto que le estaba diciendo lo dijo Ezequiel, lo dijeron los profetas. No era nada nuevo. Él no lo sabía. Ellos se limitaban a decir, ¿qué hay que cumplir para ser bueno? ¿Recuerdan el joven rico? Maestro, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Conoces los mandamientos? ¿Qué mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Sí, y los he cumplido desde mi juventud. Estaba como, ya tengo la lista, tic, 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 salvo. Jesús lo mira y le dice, oye, perfecto, ¿no? Pues nada, solo una cosita, vende lo que tienes, dalo a los pobres y vente con nosotros. El dinero también había que dejarlo, pero no está en un mandamiento lo de venderlo. Dios no dijo en su ley, vende el dinero y dalo a los pobres. Dios no ha dicho en un mandamiento que tengo que dejarlo todo y
lo que he construido, lo que he sudado, me he esforzado. Llevo años diciendo, voy a trabajar duro para comprar mi casa y una finca y un establo y tendré vacas y ganado. Y lo he hecho con honestidad. Y no he robado y he hecho trabajo arduo y honrado y he hecho todo bien. ¿Sabes qué? No, eso no. Eso no lo dejo. Okay. El problema no era ese, el problema era el corazón. Había un Dios mayor que Jesús. Muchos siguen así hoy. Muchos llegan a la iglesia, cumplen 4 normas y creen que ya son buenos cristianos. La cuestión es lo que tenemos dentro. Hermano, 4 normas las puede cumplir cualquier persona disciplinada. Un deportista de élite que vaya a jugar las Olimpiadas se puede pasar meses sin salir de noche comiendo sano, llevando una vida ordenada, 8 horas de sueño, madrugando, entrenando, vida saludable, y no por eso es cristiano. Hay gente disciplinada. Ellos son disciplinados ¿para qué? Para tener oro, aplausos, ser los mejores. El problema es el corazón. Son disciplinados y en la iglesia hay gente que solo quiere vivir en santidad para ganarse la admiración de los hombres. Esa santidad no vale para Dios. Mira, si lo que te motiva a vivir en santidad no es la honra de Dios, no vas por buen camino. Si quieres vivir en santidad para llegar a ser pastor, si quieres vivir en santidad para tener un cargo, si quieres vivir en santidad para que las mujeres o los hombres te admiren como la gran hermana o el gran hermano sabio y perfecto, retírate ya. Porque puede ser que lo consigas, ¿eh? Puede ser que corros de personas estén a tu alrededor y te tengan como el wow, es mi referente. Puede ser que lo consigas, pero ellos no van a estar en el juicio. Va a estar Dios. Y Él no te va a aplaudir. Él va a decir que el que tenía que brillar era Él, que la motivación tenía que ser Él y que la gloria era solo suya. Que lo que te motive a vivir en santidad sea Jesús. Sea Jesús. Pero hay una realidad, hermanos. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Entonces, Dios es justo. Y los que han nacido de Dios hacen justicia. ¿Por qué? Porque es el deseo de su Dios. El deseo de Dios para nosotros es que hagamos justicia. Mira lo que dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de tu Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Justicia, misericordia y humildad. No es solo eso, pero ese es el fundamento de todas las otras cosas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que hagamos justicia. Y cuidado con esta palabra, justicia no se refiere a hacer un pleito y hacer lo que es justo en ese juicio. La palabra justicia en la Escritura se refiere a la obediencia a la voluntad de Dios. Por eso una vez Jesús dice, si vuestra justicia no supera la de los escribas o fariseos, no. Y tú dices, ¿cómo va mi justicia a superar la de Nicodemo? Pero es que ¿cuál es la justicia del creyente? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia del creyente, claro que es mayor que la de escribas y fariseos, porque es la justicia de Cristo en nosotros. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Tenemos la justicia de Cristo que nos cubre, pero esa misma justicia que nos ha cubierto y que ahora ha traído esa unción a nosotros, nos debe impulsar a vivir una vida de justicia. Y hermano, una cosa, ¿cómo viviremos una vida de justicia que significa hacer la voluntad de Dios si no conocemos cuál es la voluntad de Dios? Por eso necesitamos conocer la justicia de Dios. ¿Dónde? En la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. La palabra de Dios nos instruye en justicia porque nos da a conocer la voluntad de Dios que debemos obedecer. Y una cosa, hermanos, hacer justicia, hacer la voluntad de Dios, no es una vida religiosa
que trae aburrimiento. Hermano, debemos entender que la voluntad de Dios es la mejor para nosotros. Hermano, cuando hacemos la justicia de Dios, cuando hacemos justicia, nosotros vamos a vivir cosas buenas, en el sentido de que va a traer para nosotros beneficio. Mira lo que dice Isaías 48, 17 y 18. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tú. ¿Para qué nos enseña Dios? Para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Mira lo que dice ahora: si tan solo hubieras atendido mis mandamientos. Mira lo que dice: entonces habría sido tu paz como un río. ¿Sabes por qué hay perturbación en tu corazón? ¿Sabes por qué hay perturbación en tu matrimonio? ¿Sabes por qué hay perturbación en tu vida y a veces no hay paz? Porque no ha habido obediencia. Porque no ha habido obediencia. Mira lo que ha dicho Dios: si hubieras solo atendido mis mandamientos, entonces habría sido paz. Habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Pero mira lo que dice el Señor. Antes ha dicho que te enseña para tu beneficio. Hacer justicia y obedecer a Dios es para tu beneficio, para que haya paz en ti, paz en tu hogar, para que puedas andar con calma, con paz en el corazón, con la cabeza tranquila, con la conciencia en paz, porque has hecho lo correcto delante del Señor. Hermanos, si un día a mí las similitudes que más me gusta ver son las de padres e hijos. Yo veo padres que le dicen a sus hijos: lo digo por tu bien. ¿Cuántos padres no le dicen eso a sus hijos? Lo hago por tu bien, pero tu hijo lo entiende. Tu hijo cree que lo privas de libertad. Tu hijo cree que lo oprimes. Yo quiero salir. No te dejo ir. No te dejo salir hasta esa hora. ¿Pero por qué? Yo sé lo que me conviene. Yo sé que me voy a cuidar. Yo sé que tendré cuidado. Saben todo los jóvenes, ¿verdad? Pero tú no les dejas, porque sabes que ese conocimiento es soberbio, es altivo y necio. A veces yo predico en la iglesia, doy consejos a hermanos y me dicen: bueno, pastor, eso es lo que tú piensas, pero yo sé lo que me conviene. Y digo: vale. A veces me siento como vosotros con vuestros hijos, digo: vale. Y cuando los tengo en el despacho: pastor, digo: ¿qué pasó? La frase que te dice tu padre de "te lo dije", yo también la uso. ¿Te lo dije o no te lo dije? Que fuiste demasiado rápido, que no tuviste cuidado, que andar a solas era peligroso. Pastor, he caído otra vez. Te lo dije. Pero tú me decías: no podemos quedar a solas, no pasa nada, tendremos cuidado, vigilaremos, pastor. Te dije que no, porque tú tienes carne y yo también, yo sé lo que le pasa. Es un bicho indomable. Hermano, si supieras que todos los consejos que te da el pastor es para tu beneficio, pero tú me sigues viendo a veces, tú ves a los pastores a veces como un padre que solo te quiere privar de libertad, como un mandón que se quiere meter en tu vida. Pues sabes que mañana tu hijo te va a ver así, a lo mejor te sientes un poco identificado. Y dirás: oye, a lo mejor el pastor no era un mandón que se metía en mi vida, a lo mejor era alguien que me quería de verdad y yo aquí haciéndole la vida imposible y él me quería. Cuidado, que a veces estás hablando mal de los que más te quieren y te estás rodeando de los que menos te importan o a los que menos les importas, los que les da igual que te estrelles, porque ellos mañana seguirán con su vida. Cuidado, sé sabio a saber a qué escuchas. Hermano, debemos buscar la justicia, porque Dios es justo y es la marca de los que han nacido de Dios. Y al final, termino con este texto, es la marca de la vestidura que llevaremos en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 8. Regocijémonos y alegrémonos. Démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. ¿Y cómo está su esposa? Preparada. ¿Quién es su esposa? La iglesia, el pueblo de Dios. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Qué vestidura preciosa, ¿eh? ¿Pero qué es ese lino fino? Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Dios es justo y se va a casar con una esposa que se vista de justicia. Así que Juan lo ha dicho: todo aquel que ha nacido de Él es justo, porque Él es justo. Así que, hermanos, recuerda una cosa, un llamado a la abundancia espiritual. Llénate de la palabra. Número 2,
regocíjate en confianza, que en el día del juicio tú recibirás gloria y no vergüenza. Y número 3, recuerda una cosa, busca la justicia, busca obedecer a Dios, porque Él es justo y es una marca de los que hemos nacido de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de hoy, gracias por hablar a nuestros corazones y enseñarnos, instruirnos como haces siempre. Que esta palabra, Señor, mueva nuestros corazones al gozo y a la confianza, pero también a la obediencia y al temor. Que nos lleve a vivir rectamente, íntegramente, a buscar tus mandamientos, deleitarnos en ellos y aplicarlos a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, yo he llevado la palabra a los oídos. Que tu Espíritu Santo ministre la palabra en sus corazones. Señor, bendice a tu iglesia. Bendícela y hazla abundar y abundar en palabra, para que estemos llenos del Espíritu Santo y cada vez que nos reunamos hablemos entre nosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, dando gracias a Dios en todo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.